Radio. Bueno, Maite Loureiro, tenemos mucho material, pero déjame despedir, como está escribiendo, no sé si ha terminado ya, la serie de artículos que ha publicado Albiac desde Bruselas. Gabriel, bienvenido. Buenos días, Federico. Buenísimos artículos. Germán, como además escribe en el mismo periódico, pues tampoco va a decir que son malos. No solo son buenos, sino es que los he publicitado convenientemente. Bueno, para que la gente se entere realmente de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a ustedes. Y tenga un poquito más de miedo del que tiene. Muchísimas gracias a ustedes, pero lo único que puedo decir eso es que han sido artículos que me han supuesto una depresión fuerte, porque realmente abrir los ojos ante lo que hay en Bruselas es terrible. El mejor exégeta de Chateaubriand diciendo que le ha deprimido, pero es que si hay algo que a un ser civilizado puede deprimirle es Bruselas. O sea, Fernando Lázaro, buenos días. Buenos días, Federico. Me decía un guardia civil, a quien saludo desde aquí en el aeropuerto de Palma de Mallorca, decía el otro día, o sea, ayer, decía, pero ¿cómo no va a pasar si están los americanos hartos de decirle que no tiene vigilancia el mando único de la OTAN, que está allí, que son incapaces de vigilarlo, que un día los van a volar a todos? Si no le hacen caso a los americanos, ¿qué caso nos van a hacer a nosotros? Que ni nos devuelven a los etarras. Y luego les sorprende que pase eso. Pasa poco para lo que puede pasar. Nosotros y tenía toda la razón. Aguantando la falta de colaboración de Bélgica en materia antiterrorista 40 años. Ya tuvimos que aguantar mucho peor primero, que Francia. Tuvimos que aguantar primero a los franceses. Pero Bélgica ha sido peor. Tapaba la de Bélgica. Pues todavía mientras estaban en el santuario francés no se subían para Pero con Charles Pasqua eso cambió. Vamos. Cambió hace 20 años. Francia cambió hace 25 años. Y Bélgica no ha cambiado nunca. Nada, pero nunca. para ellos Es que el problema es que en el Bélgica terrorismo. eso ni siquiera es un problema de voluntad, es que Bélgica no es un país. Bélgica es un mosaico de comunidades que cada una funciona a su aire, completamente hermética, y en la que los mecanismos de seguridad son internos a las propias comunidades. Eso significa que cualquier modo de regular una seguridad nacional, y no digo ya de coordinar al exterior, no existe. Es imposible. Añadamos que los jueces son uno... peritos en lenidad. O sea, prácticamente cualquier delito ha sido condonado en Bélgica, ¿eh? Aquí no nos los mandaban a los etarras porque no estaban seguros de que se les respetaran los derechos humanos. No. Pero por sistema. Dice, no, es que España no sabemos si esto qué es. No, es que en España hay una fea costumbre, y en el resto de Europa también, por cierto, que es la de que se pueden hacer registros después de las 2 de la madrugada, cosa que no se puede hacer en Bélgica. Es que en Bélgica, Interrogar detenidos. claro, por la noche, es que vas a molestar a los jueces a pedir un papel. Esa cosa que sale en las películas americanas, que llega un policía que encuentra por fin una prueba y va a las 3 de la mañana a casa del juez a pedirle la orden de registro y el juez se la firma. Sale en Batini, por supuesto se la firma. Bueno, eso en Bélgica es impensable, el juez está durmiendo. O sea... Eso, y dices, y si encima se cruzan dos investigaciones de dos policías diferentes dentro de Bélgica, tienen que ir con un traductor. Exacto. Porque ni Esa se es hablan, otra. ni se quieren entender. Entonces esto es imposible. Así es imposible armar una lucha antiterrorista contra este fenómeno, que es diferente a todos los fenómenos, si no tienes una inteligencia común. ¿Y cómo vas a tener una inteligencia compartida policial en Europa con un país como Bélgica? Y además, imposible. sobre todo como es la cobardía general de que nadie quiere correr el riesgo de que se les someta a ellos a una acusación de que han violado los derechos de una comunidad musulmana del barrio de Molenbeek. Entonces, como nadie se atreve a violar, a entrar bajo sospecha, que entre la policía. a entrar Dice, bajo la policía sospecha entra en el sí. barrio. Miren, o sea, pero lo hacen Nadie, en todo el mundo Santoso les pasa el paquete a enviando los aviones. demás y dice, oye, que O sea, no haces eso como tú bien dibujas, Germán, pero luego mandas cazas pero eso es a bombardear. Pero ¿qué me estás estaba contando, oyendo, hombre? bueno, En la crónica que salía ayer en ABC, contaba la historia de un equipo de televisión árabe. Sí. En Anderlecht, que intentan hacer un reportaje sobre el yihadismo en Anderlecht y se lían a golpes contra ellos. La policía allí delante, No actúa. los tíos de la cadena yendo a la policía, oiga, que nos están dando de palos. Y la policía diciendo, uy, es que como intervengamos se va a armar un motín. Claro, no dirán, nosotros que intervenimos contra los musulmanes. vamos a No, hombre, tener no, que arréglenselo tremendo, ustedes. tremendo. Ustedes que son musulmanes, arréglense con Arréglenselo. ello. Volvemos a la situación medieval en la que los cristianos tenían sus jueces
los judíos tenían su rabí y los musulmanes tenían su mulá o su lo que fuera. Sobre todo, como no hay, no hay igualdad ante la ley, Claro, que no la hay, no hay porque la han roto, ciudadanía. la han roto porque desde luego un blanco no se puede permitir en este momento hacer lo mismo en este momento con las mismas consecuencias que uno que no lo es. Pues Hemos es llegado a evidente. esa situación realmente absurda. Lo que no hay es Estado de Derecho en ningún sitio. Que Bueno, nos quejamos de lo España, que- nos quejamos de España, pero está sucediendo lo yo mismo. estoy- En Suecia es calamitoso lo que está sucediendo. Es un escándalo Suecia que está colapsando realmente. Y hay barrios enteros en los cuales está colapsando la seguridad, los servicios públicos. Y nadie se atreve a decir nada. Y en cuanto dices algo, te tachan de extrema derecha. Eres porque, racista, eres extremista. Bueno, el automático. otro Solo un día- apunte, si me permites. Al final, a Bélgica, quien le va a obligar a ponerse las pilas va a ser Francia. No, hombre, no, Porque sí, pero sí. que Bélgica, que no existe, si tienes razón, Albiac. Pero habrá Mira, que inventarlo, mira, habrá que que no inventarlo, no puedes queda otra. inventar un país que no quiere Si existir. no es un país, digo, Pero un- que es que un los sistema balones y policial los que flamencos permita que entrar. no Y se hablan. Yo digo, que- si si no es entra que- la policía allí de ellos, que no existe, porque como bien dibujas tú, es un reino de taifas, tendremos que entrar el resto Pero de si no policías existe en europeas Cataluña, allí. si en Cataluña están echando a la Guardia Civil los mozos de escuadra, cuando la deberían haber posibilidad sido de- detenidos por todos la ellos. posibilidad del O sea, Ministerio Si es que en Bélgica Claro. vivimos en un espejismo que es el que ha creado la Comisión Europea. Desde el momento en que se instala la Comisión Europea, todo el mundo empieza a hablar de Bélgica, Pero de es capital de Bruselas, Europa, es que Bruselas de es- Bruselas, capital de Europa. Pero no es verdad. O sea, la Comisión es una entidad completamente separada. Se ha convertido en una pequeña comunidad más dentro de ese mosaico de comunidades. Carísimo. Pero que existe completamente al margen del resto. Alrededor nada se ha modificado en Bruselas, salvo que han subido los precios. eso Por sí. cierto, en el reportaje sobre la gran mezquita, que es una puesta en escena televisiva para decir qué bueno es el Islam. El Islam es la paz. Es tanta paz el Islam que nos lleva a la paz de los cementerios, porque es increíble, siendo la religión del amor y de la paz, cómo se están degollando salvajemente. Pero es que además, el otro día contaba Florentino Portero, dice, es que además de una guerra, esa guerra santa que está en el Corán, que esto no se lo ha inventado nadie, lo que decía Albiac en su libro. Hombre, alguna vez hay que leer algo del Corán, sobre todo para no decir mamarrachadas. O sea, España se forjó como nación moderna en la lucha contra el Islam. Bueno, es que en el Corán está clara la guerra santa. Pero no, es que no es discutible. Y además, el único problema es que tienes dos facciones, sunitas y chiitas, que están en abierta guerra civil, ambos con petrodólares, unos saudíes y otros iraníes, ambos, unos con Al-Qaeda y otros con el Estado Islámico, degollando cristianos cuando pueden y matándose entre sí de vez en cuando. Sí, porque además la tesis básica es que la yihad no podrá completarse hasta que no se haya efectuado previamente la La reunificación del Islam. purificación de la umma. Exacto. Entonces, Bueno, ¿cómo viene? Es que me llama la atención. O sea, matan a 30 belgas, lamentable, etcétera. No habían matado a ninguna española, dijo Margallo. Por supuesto había una y hay otra Heridas leves, desaparecida. acuérdate, que Dijo el ministro del Interior, no hay mal que por bien no venga. Bueno, pues si ha venido otro mal, a lo mejor este le afecta al hay que, ministro del hay, que, Interior. hay, que, ¿recuerdas? hay que decir en descargo, en todo caso, al ministro del Interior español, es que el gobierno belga todavía no ha dado la lista de bajas. ¿Pero qué va a dar? Pero si no hay ningún gobierno. Pero si es que Bélgica lo que dice es que no es un Estado. Es inaudito. Hoy cuenta Víctor de la Serna, nuestro contertulio, que ha ido desde aquí hasta allí sin pasar un solo control. Pero es que el centro islamista más peligroso de Europa, según el Departamento de Estado norteamericano, que está en Cataluña, con el núcleo duro pakistaní, que ahí no puedes meter un infiltrado, es una cosa Es imposible, terrible, sí. terrible. Una denuncia de las Es que fuerzas de desde seguridad del Cataluña Estado, se pueden Toribio. plantar en Ámsterdam, se pueden plantar en Bruselas y donde les dé la gana, sin que salga un solo perro a husmearles. Sí, O sea, lo que pasa es que eso se está acabando. bueno, se Quiero acabará, decir, claro. Schengen es ya pasado y Schengen no va a volver. Desde luego estamos viendo cómo se están fortaleciendo las fronteras por todos los lados y ese es un paso que dio la Unión Europea que ya es reversible, ya se ha revertido y que probablemente no. Bueno, vuelva. vamos a ver. Es inevitable. Si no se hace así, esto, en fin, No, si no hay más remedio. montarán la colonia y la irán modificando por toda ¿Cómo, Europa. cómo viene hoy, sobre todo lo de Pakistán? Porque a mí me asombra la pachorra. Bueno, tenemos unas autoridades eclesiásticas en España que ni siquiera han sacado un papelito en defensa de la unidad de España. Que cuando Rouco era Rouco, hace de esto muchos años, y la COPE era la COPE, la de veces que dijimos aquello, que decía Rouco y que es verdad, y además
respaldado por dos papas, el santo y el sabio. O sea, pero Ratzinger especialmente, la unidad de España es un bien moral conseguido a lo largo de siglos, es la ciudadanía con respaldo de 2000 años de historia. Bueno, ni una palabra, pero es que están matando, degollando a los cristianos en todo el mundo y no hacen nada, se van con Carmena a prestarse a que le laven los pies a los el padre mendigos. Ángel. El Ahora, padre la Ángel. Figura El padre Ángel. de la Iglesia española El se ha convertido de Ana el Botella. padre Ángel. Sería Bueno, y de quizá- Carmena. Y de Carmena. Sería también. quizá conveniente que la jerarquía católica tomase en cuenta que esos personajes del ejército del Estado Islámico, de los cuales dice Carmena que hay que empatizar con ellos, Sí. están vendiendo esclavas cristianas. Es decir, Sí. que en estos momentos se aplica literalmente la norma coránica de que las mujeres del enemigo son vendibles como esclavas. No te digo nada en Nigeria lo que ha estado pasando en los últimos meses, ¿no? En la Bueno, India. En la vamos a prensa digital sobre Pakistán encontramos referencias, por cierto hay que decir que ya son 72 los fallecidos en el parque de Pakistán, entre ellos 10 cristianos, que hay 49 cristianos heridos y entre las víctimas hay 17 niños y 18 mujeres en el parque. En la prensa de papel, sin embargo, es llamativo que no se recoge prácticamente nada en referencia al atentado de Pakistán, sí mucho de las investigaciones en Bélgica y Bruselas, pero en las portadas simplemente en el diario El País, por ejemplo, una imagen chiquitita y muy pequeño en la primera columna, masacre en Pakistán, pero luego apenas hay referencias tampoco en la Es prensa que de no papel se puede en decir páginas yo soy interiores. la O. No puedes decir yo soy Pakistán. No, eso queda mal. Yo soy París queda bien, ¿no? Incluso yo soy Bruselas, yo soy Tonton. Pues no tenemos Bueno, la excusa. Pero ya en fin, Se puede la excusa- apocopar y decir, yo soy pa' aquí, y yo suena soy casi. pa' aquí y para allá, sí. La Porque prensa- tampoco fue muy tarde para no estar bien Sí, no, recogido. en la por No, la hombre, prensa- no, es que además se supone que es normal, matan pero sí, cristianos es muy- por ahí, es muy- pero si es es una lejos, masacre muy lejos. sistemática. Pues yo he ido hoy, he estado haciendo zapping y empezaban las noticias de la hora, empezaban diciendo todo el mundo debe saber que que la mayor parte del terrorismo islámico va en los países islámicos. Y entonces toda una perorata sobre la guerra interna en el Islam. ¿Comprendes? Y después al final de la noticia dejan caer así. Fue en un parque donde Estaba había en la una Semana reunión, Santa. donde había una reunión donde está de celebración de cristianos de la Semana Santa, es decir, y hasta el final de la noticia no se deja caer Sí, pero la ¿a quién pequeña, se le ocurre? el pequeño Hasta el final de la detalle, noticia no se da el la pequeño noticia, ¿no? detalle de que los muertos, Pero de vamos que a los ver, muertos sí, y la sí. causa del atentado Pero es sí. que había una Pascua Si la cristiana portavoz que se del estaba celebrando allí. Ayuntamiento de Madrid, que por cierto son las 8:50 y no ha dimitido, Ni ha dijo que contestado a las dimitiría preguntas. si era condenada, ha sido condenada por asaltar una capilla de culto católico cuando estaban en misa. Don Federico, es que no únicamente es que lo dijese ella, es que eso figura en el código ético de su organización. Que vale exactamente, el código ético vale exactamente lo mismo que la palabra de esta señora. Pero esta señora, que ha sido condenada por asaltar una capilla en pleno acto de culto católico, atacando, violentando al cura y a los feligreses que estaban haciendo misa. O sea, bueno, esta tía dijo que iba a dimitir si era condenada. Por supuesto no ha dimitido. Pero no solo eso, Pues Federico. tiene que dimitir porque son las 8:50 y Rita Maestre todavía no ha cumplido su palabra Pero de Rita no dimisión. solo no eso, va- sino, no perdóname, va- no Germán, va a dimitir, solo un segundo. no va a dimitir. Es que además, cuando le preguntan por qué mintió, sale su abogada defensora, que es juez, se pone en la toga de nuevo, se olvida que es alcalde y que está elegida en unas urnas ¿Te para refieres respetar a Carmena? a Manuela Carmena, que parece que interpreta las preguntas según va. Y Por eso- cierto, y que no acaba de contesta, nombrar y no a contesta. Paquita Sauquillo, que era la cara visible del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, es decir, el movimiento soviético Sí, pacifista. al principio fue chino, o sea, Sí, ORT pero- pasó de la pero- sí, ORT después pero cuando a la ya MDP. con el Sí, cuando, sí, sí. cuando el PSOE empieza lo de OTAN de entrada, Sí. no crean el MP del P, que es Sí, el sí. movimiento que era había un ministerio en la Unión Soviética dedicado a eso. Estaban aquel a los Josep movimientos de la Palau, paz. estaban Josep Palau y Sauquillo. Y Paquita Sauquillo, que estaba para eso, que era pues como estaba la embajada soviética, luego estaba Ignacio Gallego y luego estaba Paca Sauquillo. sí. O sea, Y pero- Oye, En las sí, portadas Palau de trincando. papel se lleva prácticamente todo el protagonismo, tanto en las imágenes como en los principales titulares, los ultras que reventaron ayer la manifestación en Bruselas. Eso sí ocupa mucho Ni el eso, ha protagonismo sido- y el ni eso es espacio. capaz la Pero- policía pero- belga de controlar. ni Pero eso. ¿cómo que ultras? Pero bueno, es que ya no se puede ir a... O sea, cuando eran los franceses estaba bien.
y si son los belgas está mal. Yo lo leí en El Mundo, debo decirlo, porque como escribimos ahí, pues también está bien, que se inventaron, leo, noticia, unos asaltan con bengalas la mezquita de Madrid. Digo, ahí va, hombre, vaya, tenía que pasar. Luego resulta que no. Neonazis asaltan con bengalas. Dice, va, ya son neonazis. ¿A qué es mentira esto? Neonazis encienden bengalas en la mezquita de Madrid. Nazis, neonazis y veteronazis Nada. encienden bengalas cerca de la mezquita de Madrid. Nazis, muy nazis, en las inmediaciones de la mezquita de Madrid nada. encienden algunas bengalas en protesta. Y al final llego a la almendra de la información, que es que 4 tíos de una hermandad de ocupas que se llaman Ramiro Ledesma era fascista, pero no nazi. En fin, bien, es verdad que para estos, el periodismo ahora el periodismo de Potito y de Bledine, esto no saben la diferencia. Pero al final resulta que habían puesto una pancarta a hoy Bruselas, mañana Madrid, y habían encendido unas bengalas en el Centro de Estudios Islámicos. Y de bueno, ¿y eso qué tiene que ver con asaltan con bengalas la mezquita de Madrid? Claro, es que... No, periodismo. ¿Sabe usted No, el periodismo, problema? es decir, Es fabulación, la fabulación y la mentira. la Y eso es lo mentira. que ¿Sabe pasa es usted que el se problema de el dar- discurso, perdona No, un por momento. favor. Es decir, la corrección política está llevando a una mentira tan continua, tan permanente y además tan penetrante que los únicos que están diciendo en este momento la verdad es en gran parte la extrema derecha en muchos sitios. Y entonces están calificando la verdad de extrema derecha. Y cualquiera que diga una verdad lo identifican con la extrema derecha que está diciendo lo que está viendo la gente. Y por eso se está yendo mucha gente, está diciendo, estamos viendo los Bueno, por resultados eso en está Alemania, pasando lo que pasa porque en los Europa. únicos que no les están mintiendo, que les están diciendo lo que están viendo en la calle, son en gran parte la extrema Bueno, derecha. pero lo que Javier, pasó perdón. en Colonia con el asalto en Navidades, ¿no? Cómo los medios de comunicación Pero si están escondieron- tapándolo la 4 días. policía, las el agresiones gobierno a y las los medios de mujeres. Pero comunicación. En todas Respecto al las modo en que se dio, estadísticas. respecto al modo en que se dio esa noticia en parte de la prensa española, hay que señalar el coste que eso ha tenido. Si ustedes buscan por internet los periódicos europeos del día siguiente, en todos ellos se da la noticia inicial de la prensa española Que era falsa. de asalto a la mezquita. O sea, mezquita. que es- Sí, que era- Eso es, claro, era mentira. cuidado, Que ese pero el titular hay problema, que pero el trabajarlo problema un es poco. que de Hay cara a No, todo- si estaba hay que- muy trabajado. de cara Sí, a toda la prensa pero europea, esa periodísticamente mentira se no. convirtió en realidad. Hombre, es que dice, que iba a decir, el Centro de Estudios Islámicos han encendido unas bengalas aquí diciendo que hoy Bruselas, mañana Madrid. No, hombre, no, han atacado la mezquita y por supuesto los medios lo publican. No, es que realmente estamos viviendo el imperio de la trola, pero de una manera descarada. Bueno, incluso nos dicen que va a haber conversaciones entre líderes políticos. Sí, a lo mejor esta semana lo ¿Españoles? acabamos viendo. Sí, sí. Es lo que recoge hoy precisamente la prensa. Leemos en El Español, por ejemplo, los 5 delfines con los que cuenta Díaz, que es de lo que más se habla ahora mismo, la crisis interna del PSOE, si Será da por el salto delfines. a la política nacional. Es decir, que tiene mucha gente que le podría sustituir en la agenda. En OK Diario, los badalones advierten a Sánchez que aunque retrase el Congreso, tendrá rival. Y también en El Confidencial dicen que Ciudadanos tira la toalla a un mes del desenlace final, o el PP mueve ficha o habrá elecciones, que es con lo que cuentan ya todos los diarios. En papel, en El País, dicen en su editorial 100 días perdidos, apelan al diálogo y a que se evite como sea la nueva celebración de elecciones. En La Hombre, Razón... pero bueno, tampoco pasa nada por ir a elecciones. El problema es que no deberíamos pasar tanto tiempo entre elección y elección. Vamos a ver Y si vamos se va a a ver, elecciones, vamos a o ver, no cuidado, tenemos ahí que yo no- una Tú jugada de sigues última de hora. los- sigues del que al PSOE y final Podemos. El PSOE y ¿Sabes por Podemos. qué? Yo por el Pues están contrario- en Madrid ya aquí. Yo, Sí, por el tengo contrario, derechos como autonómicos. todos saben, desde la 100%. misma noche de las elecciones, en la columna de aquel día, di como hecho que iba a haber elecciones y que vamos a tener una larguísima precampaña electoral disfrazada de negociaciones, que es lo que está sucediendo. A lo mejor me equivoco al final, pero Bueno. tengo la impresión de que no. Tu Mira, apuesta es más valorable que la mía. Ayer desde luego. publicaba David Jiménez Torres un artículo, claro, es otra generación, que lo ve de otra manera. Dice, la idea de la segunda transición, de la nueva política y tal, que se olviden. Dice, entramos en una etapa, evidentemente, en la que ya no está como en la transición, que no había tradición de enfrentamiento, porque las bases militantes de izquierda no se conocían.
No es que no habían existido, es decir, la Constitución, el acuerdo era fácil porque era un acuerdo de principio de no repetir la guerra civil y además no había tradición de enfrentamiento, no se habían enfrentado ni en los municipios, o sea, no había y por lo tanto era fácil. Dice, pero ahora, 40 años después, con el partidismo asentado y además corrompiendo incluso las instituciones que deberían ser neutrales, por supuesto que no va a haber segunda transición ni la puede haber. Y además que vayamos haciéndonos a la idea de que ese adanismo, mejor perderlo de vista. Es decir, aquí va a haber que empezar a trabajar a partir de la realidad, que es mucho peor que la de hace 40 años. Se están destruyendo todos los mecanismos para evitar el enfrentamiento civil en este país. Sí. O sea, la convivencia en este país se está desmontando sistemáticamente, se están desmontando las leyes. Está desmontando el Estado de Derecho y lo estamos viendo. Y tenemos una serie de grupos que realmente amenazan a la convivencia y creen que tienen que echarnos al mar a los demás. Y eso se está viendo continuamente. Pero eso en las televisiones... Y todavía no se está defendiendo la otra parte. En las televisiones que controla el gobierno, que ha creado un duopolio, que dicen que es telebasura. No, telebasura es la información política. O sea, a mí Belén Esteban no me hace ningún daño. Todo lo demás es adoctrinamiento permanente. Me hace daño Podemos. Belén Esteban me hace bien porque me da la risa. O sea, pero García Ferreras no hace el bien. Es el que inventa a los terroristas suicidas. Es que estamos en los mismos. Y es el chico bonito del PP, es que son los chicos bonitos del PP, son los de Podemos. Y a la gente le cuesta asumir esto. El daño de la inanidad del centro derecha español es infinito. No, porque realmente han dejado que haya unas fuerzas que creen realmente que este es el momento histórico de crear aquí un monopolio absoluto de su mensaje político. Lo único que nos salva de la Unión Soviética es la desunión. O sea, es que es el caos. Porque pero ya viendo Podemos cómo se está ya cantonalizando, pero en fin, Colacell para el ministro del Interior, porque yo creo que alguien que dice que no hay mal que por bien no venga, con un atentado de 30 muertos, después de que es que cuando lo dijo Franco, qué brillantez verbal, Dios mío. Cuando lo dijo Franco, bueno, será que no usas palabras, muchas. Y ya la gente dijo, uy, Franco ya está, pobre hombre, ya nunca más, porque claro, le acababan de matar a su mano derecha, al presidente del gobierno, a Carrero, y dice, uy, si ya Franco dice no hay mal que por bien no venga, esto está muy mal. En su caso había filosofía de vida, por lo menos detrás. Sí, porque él estaba ya encomendándose al Altísimo. Pero y él creía. En este caso es pura necedad. Bueno, y fue peor cuando lo quiso explicar. Porque cuando lo quiso explicar dijo, no, porque así que haya más colaboración, ¿no?, entre las policías, nos demos cuenta. O sea, usted necesitaría una masacre semanal para que la policía, para que vaya... Para ir engrasando esto, ¿no? Colacell, para combatir las arrugas, además de forma natural. Eso es, para Jorge Fernández Díaz y que condecore a la Virgen del Pilar o... Bueno, pues que se acerque a una farmacia Herbolario, también lo puede comprar en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, Elia Rodríguez, ¿y en el Corte Inglés? Pues mira, en el Corte Inglés tenemos, bueno, que ya es primavera, eso ya lo sabemos. Eso es fundamental. Fundamental, los vestidos de encaje se van a ver mucho, la seda, el hombro al aire, el estilo lencero, pijamero, el rosa cuarzo, esta es un poco la tendencia. Sí, los brillos y la pedrería en plan étnico. Étnico. Te veo, Batusi. Un poquito, pero tú has cogido tono también, No, hombre, en Mallorca ni siquiera el pentapartito ese que gobierna impide que salga el sol. Si pudiera, lo haría porque están contra el turismo. O sea, en Baleares están contra el turismo. Lógico. Sí. Pero vamos a ver. Quieren la ruina. No, pero es que odian la libertad. O sea, ¿por qué están contra los coches? ¿Por qué están contra el turismo? Porque demuestran la libertad de la gente. La gente libremente se va a un sitio a tomar el sol. La libertad gente individual, coge el coche y se va a otro sitio. No la aceptan. Si usted es como yo, que no sabe conducir. ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? En mi casa. Pero si acabo de leer unas crónicas tuyas de Bruselas, ¿las has escrito en tu casa? Vaya, por Dios, ya me ha pillado. ¿Las has escrito en tu casa? No tiene remedio. Bueno, pues rápidamente terminamos. En electrónica y electrodomésticos hay que darse prisa porque es que hay un 50% de descuento en muchísimos productos. Se trata de últimas unidades del año pasado, ¿eh? Y además son las mejores marcas y las garantías de compra en el Corte Inglés hasta el 30 de marzo, o sea, pasado mañana. Hay que darse prisa. Y que sepas que yo sé conducir, que he conducido moto muchos años. Se le ha olvidado ya. ¿Cómo se te va a olvidar ir en moto?
Es como andar en bici, hombre, que no se olvida. No, hombre, Vale. De motor no hablo mucho. Hombre, en la bici puedes, porque pedaleo y tal, pero la moto, Yo la última vez que intenté pillar una bici me pegué una castaña que Yo no con la repito. moto todavía la clavícula me resiente, o sea que ni hablar. son escombros. Sí. Eso no sé qué hacen aquí, es una cosa. Te deja señal. Bueno, ¿qué dicen los tuiteros antes de hacer una pausa? Sí, ¿Por dónde van? En @lamanana de FJL nos dice Facundo Limones, la clave de que se van a repetir las elecciones es que Rajoy va a Salvados comenzando la campaña electoral la semana que viene. Está el día 3 en Salvados de La Sexta. ¿Qué es Con el exactamente follonero. Salvados? Sí. Con Évole. No, de Que Évole verdad. cuando se lo sexta, dijo, Este es el que, iba a ser este es el, revoleo. este es el que compadreaba con no sé qué Revoleta. tarra, ¿no? Bueno, este Évole, sí, compadrea con todos. cualquiera, con casi Cualquiera. todos. Sí, Dice, que le pero hizo la vamos a ver. entrevista. Y con todos los enemigos, todos los liberticidas y enemigos de la libertad en Latinoamérica, son los compinches de lo peor, y allí a esa cadena, la cadena de, bueno, al fin y al cabo es la cadena de la vicepresidenta en gran La parte. cadena de Soraya. Allí va Rajoy a lanzarles la audiencia, a subirles la audiencia, Imagínate- y se supone ¿A pues que buscar a algún voto allí, disculparse o a buscar un voto. o qué va. Ahí no tiene ni un No, voto. yo- Salvarse. Yo lo que me gustaría ver es el momento en que Moragas y Carmen, por favor, le dicen a Mariano que va a ganar votos siendo un programa de un tiparraco catalán de extrema izquierda. te va a dar Y hasta le vamos el- a ver, como se vamos dice a ver. vulgarmente, Este hasta el pelo tío, en la boca te va a dar, tío hombre. será lo que sea, puede incluso ser inteligente y tal. Ahora, votos Mariano no te puede dar ninguno. Es decir, Bertín, si cenaras todas las noches, bueno, Bertín, donde han prohibido la entrevista con Pedro J, porque esto es Soraya. Eso sí, Esto es eso Soraya, el sorayismo es la censura total a los que no son de su secta, de su banda, porque eso no es secta, Oye, a es Pedro banda. J le llamaba Ferreras de vez en cuando, cuando no estaba... Se acabó. Y se No, acabó. no, eso Se está acabó. prohibido, vamos. Se Es acabó. algo alucinante. Yo es donde me Perdónenme echo de mi menos. ignorancia, pero ¿el programa es ese donde la vicepresidenta salió bailando? No, ese es Ah, el es otro, hormiguero, vale, es igual, vale. es lo mismo. No, porque eso sí hubiera sido gracioso. Si realmente hacen Hay- bailar hay a Rajoy, dos- yo hay no me lo dos pierdo. muñecos que se llaman Trancas y Barrancas, que iría muy bien para Mariano y para Soraya, Trancas y Barrancas. No, pero todos son el arquetipo Es el progre. negociado, O sea, ¿eh? el Buenafuente, el Ferreras, el Es de el- las hormigas y el de las el termitas. negociado, O sea, todos- la misma cosa. En general suelen ser barceloneses Sí. criados en la TV3 que luego vienen a forrarse en sus colonias. Toda la manipulación, Pero es un biotipo. el pringue es el pringue Total. nacionalista, izquierdista, metido en todos los saraos y en todas las pomadas de los medios de comunicación, trincando de todas partes El y otro después día- amiguetes de todos El ellos. otro día va Évole a Tailandia y quiere denunciar el trabajo Ay, esclavo de qué los grande. tailandeses. Y va y le grande. dice una tailandesa, lo mejor que nos ha pasado en la vida es poder hacer aquí la ropa que ustedes llevan en Europa. Pero compren mucha, ¿eh? Compren. mucha, porque no saben ustedes cómo ha mejorado nuestra situación. Somos mucho más libres y estamos muchísimo mejor. Y dice, pero entonces ustedes no son esclavos. ¡Esclava! ¡Antes! Pero si Ah, los no, están no, que explotando, vamos a- si es para mi Pero, programa, que los le están explotando, no se enteran Le ustedes. explotarán a usted, a mí no me explotan. Yo lo que quiero es que compren más cosas de Zara. O sea, no, Pero se no. encontró una huelga, además, o sea, Sí, de los además, propios claro, trabajadores. para mejorar su situación laboral, como es lógico. Estaba Gente francamente honrada. molesto. Y dice, Se pero toparon entonces- con gente honrada Va, y se y- los dice, desmontó, pero entonces- les desmontó el programa. Y las claro. subvenciones y el Estado. Dice, no, eso es Cataluña. Es que la En fin. honradez es un antídoto para estas cosas absoluto. Mal asunto. Es la mañana de Federico. Bueno, el tiempo está lluvioso, pero en Galicia, fundamentalmente. A lo largo del día se irá extendiendo por Castilla la Vieja, por León, por Cantábrico. A lo mejor se acerca hasta las montañas de Madrid, que todavía están nevadas, lo siento, Gabriel. Pero qué bien queda en los cuadros de Velázquez. Precioso, precioso. En los retratos del príncipe Baltasar Caro. Y además en los Ese cuadros ni hace- toque de ni hace Velázquez frío. que hace así, ¡zas! Hace así, se hace la nieve simplemente con un gesto del pincel. Eso es calidad de vida y lo demás son cuentos. No, sí, la nieve vista desde una habitación calentita es preciosa, ¿eh? Fantástica. Nada mejor. Chocolatito, En eso ¿verdad? estamos de acuerdo. De acuerdo entre vos. completo. Bueno, las temperaturas, bueno, pues están primaverales. 28 de marzo tenemos 10 grados en Madrid, camino de 16, máxima Santa Cruz de Tenerife 22 grados y mínima un sólido 3 bajo cero
en Burgos. Primavera. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, Luis Fernando, hoy no abre la bolsa, No. pero sí tenemos menciones de patrimonios especiales, porque este es el momento, tal y como está la vida. Si yo tuviera un buen lingote de oro me encantaría, aunque sea de pisapapeles. Pero un buen lingote, qué chulo, o sea, O dos. Sí, sí. o dos. Y se No, puede sí. comprar, ¿no? Uno de No, 25. claro, Para se dar, puede para dar comprar porque capones también si sirve. También, tuvieras- también para pelear contra los malos. Pues, Si tuvieras ese lingote, pues preservarías el valor, Claro, el oro es un de valor ese oro refugio, a siempre. lo largo del tiempo, independientemente de lo que pase con la inflación o con las crisis económicas, porque la inversión en oro es una inversión muy recomendable y que ahora podemos hacer gracias a Oro Inversor, empresa española especializada en la inversión en metales preciosos a través de programas sistemáticos. Toda la información en oroinversor.com o en el teléfono 91 827 34 37. Como bien decías, la bolsa hoy no abre, abrirá mañana, tampoco lo hace en el resto de plazas europeas, pero bueno, en cualquier caso nos dicen los analistas que parece el efecto de los atentados en Bruselas unido a esa incertidumbre sobre qué harán las políticas monetarias, sobre todo en Estados Unidos. La Reserva Federal van a marcar la pauta esta semana. Veremos mañana cómo abren los mercados. bueno, eso pinta mal, pero hay cosas que pintan mejor. Laura Herrero, buenos días. Sí, vamos a empezar con una buena noticia y es que Pau Donés ha superado el cáncer y lo ha celebrado volviendo a navegar y publicando un esperanzador vídeo en el que cuenta que ha dejado atrás las sesiones de quimio, las operaciones y los domingos de bajón. Dice el cantante de Jarabe de Palo que hoy es feliz y que después de casi un año ahora toca volver a navegar, ahora toca barca, cielo y olas. Bueno, yo no tengo barco, pero si me quisiera comprar un barco tendría que pedir un préstamo. Pues sí, tendrías que tener sobre todo un depósito facto, que es el mejor que hay ahora en el Facto, mercado. Claro. Y es que no hay muchos depósitos que hoy en día te den un 2,65% TAE y que además te paguen intereses cada 3 meses. El depósito facto lo puedes contratar entrando en cuentafacto.es, eligiendo el día de vencimiento que más te convenga entre 3 y 60 meses y empezar a sacarle ya rendimiento a tus ahorros. Contrátalo desde 10.000 euros en cuentafacto.es y cada 3 meses cobra intereses. Bueno, yo he preguntado, cuando han dicho, dice, han contratado, Manuela Carmena ha encargado ahora lo de la memoria histórica, que debería estar prohibido, como toda la ley de memoria histórica, que es anticonstitucional, que es una cosa criminal. Es para toda una buscar herramienta de enfrentamiento. Es una cosa que jamás debió firmarse y que, por supuesto, Mariano, después de 4 años y no sé cuántos meses lleva en funciones, no ha sido capaz de derogar, a pesar de haberlo prometido. Pero claro, como todas las promesas de Mariano. Pero a falta de que eliminen la ley de memoria histórica, algunos conservamos la memoria. Y digo, que a Paca Sauquillo, pero esta no era la chica de la URSS, esto no era el del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, etcétera. Y nos hemos puesto a investigar. Y efectivamente, en el despacho, como presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que tuvo su momento de más afluencia de medios, de fondos, de medios mediáticos, de teles, etcétera, cuando la campaña OTAN de entrada no, cuando el PSOE dio el volantazo, que luego había pactó con la Unión Soviética, que era de entrada no, para liquidar el PC y hacer la escisión de Gallego y tal, pues tenía un despacho, Paca Sauquillo, el del Movimiento de la Paz, el Desarme y la Libertad, que era una pura careta de la Unión Soviética, era la embajada del Gulag. Bueno, pues tenía fotos de ella con 2 distinguidos amigos de la libertad que merecen una enciclopedia de la memoria histórica, Yasser Arafat y Fidel Castro. Pero hay algo más, porque el MDPL fue también el que estuvo defendiendo a Milosevic en toda su fase inicial en contra de cualquier tipo de intervención, en campaña en contra... Era la Unión Soviética pues y era eso, Serbia... Milosevic ahora claro, que acaban de condenar a 40 años a Karadzic, sí. Nombran a Paca Sauquillo, que defendía a Milosevic, nombran a Paca Sauquillo para este puesto en Madrid. La verdad, es un cargo más que en Madrid llena realmente de prestigio internacional este ayuntamiento. Y se
me permite, con Zapata y compañía, sí, ¿no? me permiten uno riéndose del Holocausto, la otra defensora de Milosevic. Pero ojo que Albiach se ha acordado de algo, que esto es fantástico. O sea, esto sí que es nutramento. O sea, porque esto reconozco que yo no lo conocía. Claro, porque ella estuvo en la ORT, que eran unos maoístas, obreristas, era una escisión navarra o algo así, como muy meapilas. Que había, efectivamente, se había originado, si no recuerdo mal, en algún medio de las Juventudes Atómicas. Viene de Navarra. Con San Román y todo. Exactamente, San Román, que es, que era... Todos acaban en el PSOE, todos acaban en el PSOE con cargo. Bueno, Sauquillo... Antes de que nos cuente eso, Sauquillo, que había sido cabeza de la lista de la ORT y el PT, el Partido del Trabajo, a la Alcaldía de Madrid en el 79, luego se metió en el PSOE y ha sido candidata, o sea, en las elecciones a la Asamblea de Madrid, repitió escaño en la primera, en la segunda, en la tercera legislatura con el PSOE, sin ser del PSOE. Luego ya entra en el PSOE y naturalmente continuó siendo senadora por la Asamblea de Madrid, fue eurodiputada en 94 a 2004, una década de eurodiputada en el Parlamento Europeo, es decir, que ha seguido haciendo el mal durante mucho tiempo. Ahora bien, lo que sabía Albiach, eso sí que ni Macy, la heroína de Henry James. No tiene nada de extraño, porque la verdad es que en aquella época todo nos produjo una gran hilaridad. Quiero decir, en aquel momento todos los que estábamos en la extrema izquierda de aquellos años vimos con estupor que a la ORT le había dado por recuperar la idea del patriotismo revolucionario chino, y entonces consideraron que el referente para una revolución española era el 2 de mayo. Y entonces organizaban concentraciones festivas en el 2 de mayo, en la cual iban disfrazados de chulapos y de castizas. Claro, sí. Y bueno, pues efectivamente Sauquillo iba. ¿Habrá alguna prueba histórica de eso? Tiene que haber fotografías. En aquella época no había todavía internet. Pero había cámaras de fotos. Aunque sean blanco no sé y si negro. aparecerá, pero la hilaridad que eso produjo en la extrema izquierda madreleña fue de tirarse por los solos de la risa. No coló en las masas, ¿eh? No coló. Sí, coló. La gente se reía muchísimo. Bueno, hoy Podemos es noticia precisamente porque Pablo Iglesias en Madrid quiere hacerse con el control absoluto de Ahora Madrid, aprovechando que no están constituidos como tal, como partido político, y también lo es por el hecho de lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco. El Aberri-Eguna que protagonizaba o que, intentaba celebrar... Con Monedero, que se presentaron juntos. Ahora ya ha vuelto Monedero, este hombre que no sabe estar solo. O sea, aparte de las dipunovias, no sabe estar solo. Siempre necesita un segundo para matarlo. O sea, porque... ha sido una operación también, lo de Monedero fue, claro, Monedero era, digamos, es el enlace, es un poco el mando, el enlace exterior con todo con lo Venezuela que... y con Cuba, Venezuela, claro. con Cuba, con el G2, con todo lo que son, todo el aparato, los servicios de información, la financiación y todo eso. Y entonces se puso un poquito para atrás, como hay otros. Verstringe también está totalmente dentro y sin embargo no aparece como cuadro de Podemos, pero forma parte de toda la historieta también. Es decir, hay una serie de personajes que son claves, pero que están en la retaguardia, digamos. Pero ahí el golpe genial fue que cuando se cargan a Errejón, por supuesto, sin que se quejara él, le faltó decir lo de Yesov, díganle a Stalin que muero con su nombre en los labios. Bueno, pues, sí, lo de Bujarin, que es aún más bonito. Camaradas, en la bandera roja que llevaréis hasta la victoria final, hay una gota de mi sangre. Justo antes de ser ejecutado. Dice, no una gota, un chorreón. Bueno, pero la foto de Errejón en la puerta del Congreso en el minuto de silencio, haciendo doble silencio, el suyo y el del minuto por Bruselas, no tenía desperdicio. No, en la margen izquierda y pegada a sus compañeros de diputados de Ciudadanos. ¿Desde dónde comentó la caída de Errejón Monedero, que era su íntimo enemigo, desde el despacho donde le clavó en el piolé a Trotsky, desde México? Grabó un vídeo en la casa de Trotsky y grabó un vídeo celebrando la caída de Errejón. Dice, pero bueno, es que no tienen decoro. De Ramón Mercader. Estos chicos con las fotos les encanta lo de la muerte, del adversario, les encanta. Estos chicos la escenifican siempre. O sea, siempre necesitan
matar a alguien. Siempre tienen en la boca la muerte del adversario. De todas formas, estos chicos con las fotos tienen poquísimas cautelas, porque ustedes recordarán cuando llegan al Parlamento y no se les ocurre nada mejor que enarbolar el libro de Carl Schmitt, La teoría del partisano. Carl Schmitt, el jurista oficial del nazismo. Un libro que solo se pudo editar en España porque le editó Fuello en la editora del movimiento. Verstringe, naturalmente. Claro. Verstringe, como le llama Tierno. Verstringe. Bueno, pero es que sin solución de continuidad hay que recordar, es un nazi desde adolescente. Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, está enterrado en el cementerio de héroes de la Unión Soviética al lado de Kim Philby. Son las dos tumbas gemelas. Y en el libro que escribió Luis Mercader, el hermano pequeño de Ramón, estuvo 30 años en una cárcel de México sin decir una palabra. Sin reconocer la identidad sin decir quién era. Aunque lo sabían, pero sin decir quién era. Bueno, pues Luis Mercader cuenta cómo cuando sale. Es verdad que no había hablado en México, pero una vez que conociera el mundo, vete tú a saber. Y entonces le regalan un reloj de oro con polonio. Y entonces se va envenenando. Y entonces los huesos empiezan a convertírsele en porosos y en polvo. Va a Cuba creyendo que le falta sol. Exactamente. Va a Cuba creyendo que le falta sol, no le falta sol, lo que pasa es que le sobraba polonio. Y murió en medio de atroces dolores, condenado por la Unión Soviética, a la que había servido y a la que jamás había delatado. Es igual. Por si acaso se lo cargaron. Eso sí, luego le pusieron una buena tumba al lado del mayor traidor dentro del círculo de traidores de Cambridge. De donde se deduce que para ser feliz hay que no tener reloj. Bueno, desde luego, si te lo da la Unión Soviética, no sé si Paca Sauquillo tendrá alguno todavía. Oye, Rejón, a lo mejor es de sol. Desde luego, la vejez de Philby tampoco era un premio. Qué gran película hay esa de Our Country. Another Country. Buscando los resultados del cricket en el Times. Llevándole las botellitas de whisky. Totalmente alcoholizado en el parque. Con el novio allí de mala. Pero terrible. Bueno, pues él que había sido, la película es muy bonita, absoluto, que tenía en su oficina en Beirut, antes de desertar definitivamente, en su oficina de Beirut tenía el monte Ararat y todo el mundo decía que la foto estaba equivocada. No estaba equivocada la foto, la habían puesto, estaba fotografiado desde el lado soviético. Y nadie se había dado cuenta. Y nadie se daba cuenta, lo tenía en la entrada. Era un provocador brillantísimo. Pero el último de los grandes traidores, porque al final todos los que estaban al frente eran todos traidores en el MI6, pero Anthony Blunt era el más brillante de todos. El que compraba, y es que hemos leído sus libros de arquitectura del Renacimiento. Oiga, el libro sobre la teoría de las artes en el Renacimiento italiano es la obra maestra absoluta. Bueno, pues absoluta. Este maestro absoluto era un hijo de perra que compraba los cuadros a la reina de Inglaterra y ya hubo un pacto entre aristócratas, porque claro, todo esto es la corrupción de la clase dirigente británica en los años 30, porque es la corrupción, los apóstoles de Cambridge son esos. Y entonces ya la hija del tendero, Margarita Thatcher, un día le pregunta a alguien sobre tal, y estaba ya decidido, muere Blunt, que nadie iba a hablar de él, porque era Sir Anthony Blunt. Sir, y dice, ¿está usted hablando de los traidores a nuestra patria, a la Gran Bretaña? Y no era exactamente esa la pregunta. Si se refiere usted a la identidad del último de los traidores a la patria, sí, debo confirmar que es Sir Anthony Blunt. Y no se lo habían preguntado. Pero a ti dije, ya estoy hasta las narices de que los aristócratas, estos traidores de la cruz a la raya, encima, hasta después de muertos se tapen. Y lo destapó ella en el Parlamento británico. Y dicho sea eso, los mejores libros sobre teoría de las artes en el Renacimiento y en el Barroco son los de Anthony. Eso no tiene nada que ver. Tuvo una vida absolutamente impecable, maravillosa, sin ningún tipo de trastorno, porque académicamente excepcional. Philby y Maclean acabaron fatal. Y Burgess también. Sí, Burgess también, pero Blunt hizo su vida hasta el final, una vida inglesa impecable. Perfecta, impecable. Bueno, vas encontrando cosas. Sí, no, porque han hablado desde Podemos en el País Vasco, siguen haciendo declaraciones por lo que han dicho del derecho a decidir este fin de semana. Alba ha dicho en la SER que el conflicto vasco todavía no está superado y que la gente
gente quiere que se le pregunte. ¿Cuál es el conflicto vasco? Que los etarras matan, ¿no? Sí, habla de un problema político en el País Vasco. El problema político es que los etarras decidieron matar a la gente para que la gente les obedeciera. Y ahora es el conflicto. Y el problema político ahora en el País Vasco es que hay gente que puede hablar y dice cosas y no van en la línea de lo que quieren los independentistas. Ese es un problema. Eso es un problema, claro. Para ellos. El problema de siempre, claro. Ahora antes los mataban y había quien lo condenaba. Ahora esta criatura podemita, que es que la ves y dice, bueno, no es que le falte un hervor, es que le falta el bachillerato. Pero es la langue de bois, que dicen en Francia, pero de corcho, de madera, o sea, no saben, dicen unas gansadas. Que hasta la langue de bois yo la daba por presupuesta, pero que no sepa leer, ya me parece la monda. No, es que no sepa hablar, es que le han dado un papel escrito y no sabe leerlo. Bueno, es que ese es un perdonadme, si no lo leen, es imposible que alguien en su sano juicio pueda defender ese mensaje, porque si lo que dice Pablo Iglesias es, nosotros estamos por mantener la unidad de España, pero a la vez estamos porque la gente pueda decidir, o lo lees, o tú mismo te tienes que reír de lo que estás diciendo. Pero si dice que el himno nacional es una cutre pachanga fachosa. Pero luego cuando le preguntas por Cataluña dice que él quiere el derecho a decir para decir que no se rompa dice España. Las dos cosas. Por eso, o lo lees, o cómo lo sostienes, si tienes la cabeza ordenada. Imposible. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues hoy nos hablan sobre la seguridad en Bélgica o la falta de ella y sobre la última de Carmena, esa tasa que pretende instaurar en Madrid, por recibir sepultura. Es que ya ni morirse, He visto yo a Germán muy activo en redes con este asunto. Bueno, pero es que realmente claro. Lo del Ayuntamiento de Madrid es para ¿a quién van a cobrar? ¿Al que está muerto? Sánchez, pero a Pedro Sánchez, claro. ¿os acordáis al pobre? O tenemos que heredar la muerte de los familiares, la familia. ¿Pero esto qué es? El mejor alcalde que hemos tenido en Madrid en los últimos 30 años es José María Álvarez de Manzano. Y el más económico con diferencia. Fue el que hizo grandes cosas. Cosas razonables. Bueno, pues había un tío que le dio por perseguirlo, no muy bien por qué, vestido de oso. Y entonces estaba inaugurando algo o haciendo lo que más le gustaba a Álvarez del Manzano, que era condecorar a Lina Morgano por ir a una calle Antonio Mingote, que eran dos cosas que siempre eran muy apreciadas por la gente y las hacía continuamente, incluyendo pues para Lina Morgan otra medalla más y Antonio Mingote pues una calle, un parque, lo que sea, ¿no? Y un tío disfrazado de oso no decía nada, no lo insultaba, pero se ponía en los actos y entonces estaban los periodistas y el oso, que era un tío grande así, disfrazado de oso. Y solo estaba allí como manifestando su oposición a Álvarez de Manzano. Álvarez de Manzano saludaba al oso, te falta el madroño, le decía y tal, pero el oso molestando, que al final se convirtió en un problema. Sí, pero es que quería entrar ya en todas partes. Es que quería ir a los toros, quería ir al fútbol con el alcalde, bueno, era un follón. No es mal sistema, ¿eh? El oso era un problema. Yo creo que con Pedro Sánchez, mientras no echa a los de Podemos de Madrid, había que hacer lo mismo. Todos de osos. O sea, de osos detrás de Pedro Sánchez, mientras no quites a estos que no han ganado las elecciones. Es que no es que los haya votado la gente, por no es verdad. Digo, Federico, ha puesto que no cerremos la puerta a la posibilidad del PSOE con Podemos, porque el PSOE con Podemos ya está en ayuntamiento, está en comunidades. Pero si estaba claro que cuando si se municipalizaba el Frente Popular, íbamos a acabar con un Frente Popular y vamos a acabar con un Frente Popular porque se ha municipalizado. Yo creo que creo que no, pero hay razones para pensar que sí, que no. O sea, yo creo que luego ahora mismo cualquiera hace una apuesta. Hombre, yo quiero decir, espero que no, porque es lo que le falta también, es lo que le falta a España y desde luego es lo que le falta a Europa para que Europa salte por lo para que esto ya pete. Sin atribución de grandes ideales, hay tal cruce de cuchillos dentro del PSOE que me parece difícil que den el paso. No, es que pero por eso mismo, o sea, es decir, hay tal cruce de cuchillos, da la sensación de que se va a mover tanto que en el PSOE no se ha movido nada. Porque llevamos con Susana Díaz, que amenaza, que viene, que tal, y no termina de asomar la... Como vaya con los números, de todo lo peor junto, no le va a decir nadie que no. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, pasito a pasito, hace su camino, que es un desastre absoluto. No hace ningún camino, pero si es que internamente, Federico, pero internamente. Porque ahora ya verás cómo modifica la fecha del Congreso, con lo cual se va a blindar él, y hizo una apuesta de llevar una mamarrachada de votación, pero sacó a la votación a sus militantes, todos internamente le blinda. Él ha hecho lo que a otra le ha dejado.
porque la otra no ha querido ir ni a un congreso y ahora está dudando si lo adelanta o no lo adelanta, o si lo retrasa. Dicen que mejor que lo retrase, porque ella tampoco sabe qué hacer. Pues es que tampoco es fácil. No, claro que no, porque además PSOE. gestionar luego una miseria que te puede llevar a, si en el mejor de los casos, si se repiten las elecciones, te dejan 75 escaños. Mira, para gestionar Pedro eso, Sánchez, sales de Andalucía. Para ser candidato tiene que mantenerse en la tierra de nadie de ahora, que es estar con Ciudadanos y pidiendo lo de Podemos sin exagerar. Dice, si me regalan el gobierno, bien, pero como no me lo van a regalar, soy candidato. No, y yo creo que ahí se va a quedar. O alcanzar un acuerdo con Podemos y plantearlo en el Comité Federal a ver cómo lo suelta. Eso reñir con Ciudadanos y es que Susana Díaz se te presenta al día siguiente. No lo veo yo. Sinceramente lo tiene difícil. O ya, no, si esto es todo una jugada alambicada. Bueno, vamos a ver los oyentes que dicen de Bruselas, porque la vida cotidiana de la gente, cuando se enfrenta a que te maten, bueno, es que eso es una cosa seria. O sea, eso de no hay mal que por bien sobre no venga, si no te a la gente no le gusta, ¿eh? Si no te defienden, no, vas, y que lo diga el jefe de la policía todavía gusta menos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Bueno, pues les ha llamado la atención, en primer lugar, ese impuesto del que hablábamos por recibir sepultura en Madrid, que pretende instalar Manuela Carmena, y hablan de esto y también de su sorpresa ante la poca seguridad que hay en Bélgica, no se lo esperaban. Incluso hay quien nos llama para ratificar la falta de seguridad y de controles que en estos momentos hay en las fronteras. Pues no lo veo. El sábado pasado viajamos de Suiza a España y salimos tranquilamente de Suiza. Cuando entramos en España no había ningún policía. Sí que había, en cambio, 4 o 5 policías franceses para los que entraban en Francia. Si en Bélgica se duermen los laureles, pues mire usted lo que pasa cuando se duerme la gente y más los jueces. Sobre lo de Bélgica, el encubrimiento de la población musulmana con los terroristas, por eso sobreviven y por eso no han sobrevivido. Esta alcaldesa que tenemos no nos va a dejar vivir ni muertos. Yo estoy asombrada con lo de Carmena, con la alcaldesa de Madrid. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no se manifiestan? ¿Qué pasa con el ciudadano y el PP? Que gente como Rita Maestre y todos los de Podemos suban tan alto nos indica la magnitud de la incompetencia del gobierno de Rajoy. Yo creo que muchos madrileños, cuando nos levantamos por la mañana, nos preguntamos, ¿con qué nos sorprenderá hoy Carmena? Pues hoy con el nombramiento de Paca Sauquillo. Es que... El Confidencial, por cierto, publica ahora que la UDEF está investigando las campañas de crowdfunding de Podemos, que llevan haciendo desde enero de 2014 porque sospechan... Esta noticia no es nueva, la hemos publicado abundantemente, que han servido de blanqueo. Claro, es que el crowdfunding es ideal para un mecanismo para blanquear dinero, o sea, pero bueno, esto es que... Volver a contar lo mismo, no sé si pierde ya cualquier tipo de intensidad. No, pero lo que me hace gracia es que esto, bueno, que sigue siendo la mayor acta de acusación contra los de Taula en Valencia, lo que hacían los de Podemos. Claro. Pero lo que exactamente lo mismo. Lo que hicieron en Valencia es decir, que nos tienes que dar 1.000 euros para tu campaña electoral y luego te los devolvemos. Pero te lo que pasa es que lo de Podemos no es con empresas, no es con una serie de empresas constructoras, sino es con unas dictaduras, con dos países que son enemigos directos de nuestra democracia, del sistema de seguridad al que pertenecemos, a la alianza de la OTAN, y son dos enemigos directos. Y esos es la financiación de esos países. Que Mariano está Rajoy pasando impunemente. ¿Tú crees que Mariano Rajoy siente que pertenece a algún tipo de mecanismo de seguridad occidental? Yo, después del libro que escribí, y estuve pensándolo, porque realmente es una persona enigmática y tal, es verdad que a veces el secreto de la esfinge es que no tiene secreto, que es un cacho piedra que salió bonita, pero Mariano no. En gran parte. Pero vamos a ver, o sea, tú lo que ves es que Mariano jamás ha entendido ni ha querido entender, que no le va, él es un señorito de provincias de final del 19, ni entiende lo que es la gran querella del totalitarismo y las democracias en el siglo XX, ni entiende lo que es el liberalismo en la economía, ni por supuesto entiende la independencia de las instituciones, ni entiende cuáles son nuestros aliados y nuestros enemigos. Lo único que entiende es que aquello de la guerra de Irak, la segunda, porque la primera, la de Felipe, salió bien, y la segunda Aznar le salió mal, y él ahora busca a toda costa en mensajes de unidad. Y se va a cantar unidad con Pilar Manjón. Sí. O sea, la burla... Y ahora con el follonero.
Y ahora el follonero, que creo que ha sido recibido con... Sí, yo creo que nada más anunciarlo ya hizo un tuit poniendo en ridículo a Rajoy. Me parece muy adecuado, me parece lo que merece. Pero es que, Mariano, yo creo que le dices, es que esta es una democracia occidental, dice, pues... Si es que no le importa, si es que no le importa. No sabía. No, pues es... Porque Aznar tenía y tiene muchos defectos. Pero Aznar sí sabía en qué mundo vivía y sabía en qué mundo creía que tenía que estar España. Y hay que decir que aunque en la forma no lo hiciera bien, en el fondo tenía toda la razón. Toda la razón. España como un país mediano, su subsistencia natural, estando donde estamos, que estamos ahí con África y todo el mundo musulmán ahí debajo, es ser aliados de Estados Unidos fundamentalmente y de Gran Bretaña. Llevarnos bien con Francia, pero tener un aliado estratégico exterior, que es la idea de Aznar. Y esa es la idea correcta, y es la idea nuestra, lo que nos interesa a nosotros. Mariano, le dices esto y dice... El Marca, el Madrid, lo que diga Margallo, ¿no? Eso es un lío. Que venga Margallo, que diga. Se sabe la alineación, eso sí, la alineación del Celta del año 67. Es así. La del Pontevedra, todos los años seguidos, todas las temporadas. Sí, bueno, para eso guardar la memoria. Se lo sabe. Yo de lo que no se acuerda es de sus promesas electorales. Bueno, Aegón. ¿Qué te parece regalar seguridad, protección a la gente que queremos? Un seguro de vida. Un seguro de vida. Tal y como está la vida, mejor tener seguro. Y el mejor seguro de vida es Aegón, que además para contratarlo solo tenemos que llamar a un teléfono que es gratuito, 900-177-177, y podemos contratarlo, tener total cobertura desde el primer momento, desde el mismo día en el que lo contratamos, y por menos de 15 euros al mes. 900-177-177. Oye, ¿qué es lo que dice Évole de Mariano? Bueno, lo que dice, si te metes en su Twitter, en el de Évole, constantemente está tuiteando. Sí, es cierto que Mariano Rajoy viene al programa, después de 4 años viene al programa. Efectivamente, no se trata de un documental falso, como hizo en su momento. Mariano Rajoy, aunque no se lo crean, viene al programa. Si lleva todo, si lo único que hacen normalmente es insultar y difamar a los votantes de Rajoy, pues ahora toca pues acudirle a Rajoy. Y Rajoy además se presta. También recibe críticas por no haberlo hecho durante estos últimos años. Rajoy se presta, pues mira, oye. Pero vamos a ver, lo que pasa es que los votantes no tienen por qué aguantar que esta gente tuviera, a través de formas irregulares, tuvieran esta cadena que había quebrado y que tenía que haber cerrado como tantas otras cadenas que cerraron de televisión, y sin embargo que el señor Rajoy y su vicepresidenta salvaran La Sexta, se la dieran irregularmente al grupo de Antena 3 para que montaran este tipo de campaña brutal que han hecho contra las instituciones y contra la convivencia entre españoles, que han hecho con muchísimo éxito y con muchísimo lucro, también hay que decirlo. Sí, porque gracias al Partido Popular. Sí. Bueno, así se le puede llamar partido popular a esta cosa que obedece a Mariano. Partido Popular. Bueno, hay que decir que también eso, cuando hablamos de lo malo de Aznar creó este monstruo. Y no me refiero a Mariano, sino a un partido que obedece y que no vota. O sea, la tragedia del dedazo de Aznar es que todo el mundo tiene un dedo. Y claro, pues pasa lo que pero bueno, había congresos antes, ¿no? Por lo menos había congresos. Hace 3 años que no hay. Ahora se han olvidado de esas cosas. Pero nadie quiere. Están pidiendo. Nadie quiere, dice. Hay una serie de gente que pide. A ver si me voy a tener que preocupar. Los que piden congresos los insultan. En esas filas hay tanto miedo que nadie habla, porque es que te cortan la cabeza inmediatamente. Insultan. No se hagan grandes ilusiones sobre los congresos. No hay partido que no controle herméticamente sus congresos. Perdona, yo he visto 2. Uno, el de UCD, que acabó con la huelga de Palma. O sea, hasta tal punto no controlaba Sahagún, que era entonces el que fungía de secretario general, que les hicieron una huelga y no llegaban a votar. ¿A quién se le ocurre hacerlo en Palma de Mallorca el Congreso? Pero luego he visto el Congreso de Alianza Popular, que ha sido el máximo nivel de participación democrática que ha tenido la derecha. Además era un debate político de interés, que era la candidatura de Herrero de Miñón y Aznar. Herrero de Miñón entonces era español y se fingía español y liberal, y enfrente estaba Hernández Mancha. Y iba a ganar
la candidatura, digamos, liberal conservadora, la normal del PP, que era muy otanista, muy occidentalista, eso que estábamos contando, que a Mariano y tal. Y la misma noche, ¿quién cambió de bando facilitando la victoria de Hernández Mancha? Alberto Ruiz Gallardo. Y decantó la victoria por lo otro lado. Bellísima persona, por otra parte, Antonio Hernández Mancha, pero que duró un año porque no tenía la estructura. Y aguantar el felipismo, como aguantó Aznar, había que tenerlos blindados. Eso era tremendo. Pero en fin, y en ese partido el caos fue total. Quiero decir, la libertad fue absoluta. Hasta el punto de que el traidor solo lo fue la última noche, que es cuando más valen las traiciones, claro. Cuando Judas cotiza al alza. Bueno, y en el Corte Inglés, ¿qué tenemos, Elia? Pues mira, lo que hemos dicho antes, que si estáis buscando un televisor es un 50% de descuento, son unidades del año pasado y la verdad que merece la pena porque además son las mejores marcas y con las garantías de comprar en el Corte Inglés. Un 35% en telefonía y en informática hasta un 25% de descuento. Solo hasta el 30 de marzo, y ya decimos últimas unidades del año pasado con descuentos de hasta el 50%. En @eslamana de FJL nos dice un oyente, Álvaro Delgado, ¿ha sido también la islamofobia la culpable del atentado en Pakistán? Se pregunta. Por lo que hemos estado escuchando. Pues sí, pues probablemente. Sobre Bruselas. Ahora hay cualquier islamofobia sirve para tapar cualquier cosa. Es nuestro fundamental problema es la islamofobia. Estamos viendo básicamente, la cantidad de muertos que produce la islamofobia. España existe porque hubo una serie de cristianos que se empeñaron de pura islamofobia en echarlos y acabaron con el Islam, gracias a lo cual existe España. Si no, llevaríamos babuchas y esas cosas. Pero, ¿qué es eso de la islamofobia? O sea, aquí se inventan un remoquete facha. Pedir que respeten las leyes, pedir que respete todo el mundo las leyes aquí y pedir que no se intente aquí imponer una serie de reglas que llevan a la ruina, al retraso, al oscurantismo, a la esclavitud y al final al crimen. Eso no puede ser islamofobia, eso es simplemente eso es la defensa de nuestras instituciones y nuestras reglas. A ver si va a resultar que la principal tarea de los occidentales es defender al Islam. Tócate las narices, o sea, para esto hubo que parar a los turcos en Viena y hubo que conquistar Granada. Es que hay que echarle, ¿eh? En fin, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la actualidad política? Bueno, pues siguiendo con el tema que estáis comentando, una información de servicio importante, Federico, si alguno de nuestros oyentes tiene previsto coger algún vuelo con destino a Bruselas, deben saber que el aeropuerto internacional de Zaventem va a estar cerrado durante toda esta semana. Va a ser prácticamente imposible llegar hasta allí. Porque decían que el domingo, decían ahora que decían que el lunes, decían que el martes. Ahora toda la semana. Pero ¿por qué no cierran Bélgica? ¿Por qué no cierran Bélgica, que sería más corto? Claro. Y acoto para quienes tengan que hacer el viaje que prevean que llegar de Charleroi, que es el aeropuerto que sigue funcionando, hasta Bruselas, es toda una aventura, es mucho tiempo y desde luego en taxi más caro que el vuelo. Y encima los taxistas no son como los de Madrid, que son muy simpáticos y te cuentan lo que pasa, ¿eh? Hay de todo. También hay españoles. Bueno, eso sí. Entonces, si son españoles, sí. Están explicando a las autoridades belgas que de momento no han terminado, evidentemente, los trabajos que permitan la reapertura de las instalaciones, ni mucho menos tampoco a la investigación. Están reacondicionando, dicen rápidamente, esta instalación aeroportuaria para que lo más pronto posible vuelva a la normalidad. Oye, ¿y la guerra civil dentro del Ministerio del Interior, entre la policía y el ministro, en qué? Porque esta mañana lo dejamos en que la policía atacaba ferozmente al ministro, ¿no? Sí, pero el ministro no se ha atrevido a responder, ¿no? De momento no. Bueno, hay que hacer la actualización también del número de fallecidos. Esto luego entronca directamente con Podemos en nuestro país, ahora lo veremos. Son 72 el número de muertos en el atentado suicida que tuvo lugar ayer en Pakistán contra cristianos, conviene recordarlo, porque muchas veces parece que los atentados nos afectan únicamente aquí en Europa y son cada día en distintos lugares del mundo y mayormente, la mayor parte de las veces contra cristianos, pues en Somalia, tanto en Siria y también, por supuesto, en Pakistán. 15 personas han sido detenidas por su presunta relación con el atentado. A este respecto, sobre los atentados de corte islamista, yihadista o salafista, dice José Julio Rodríguez que hay soluciones políticas. José Julio Rodríguez es el militar desertor de aquella misión que cuando teníamos ya los piratas con nuestras lanchas dio orden de retirarnos. El héroe de Somalia. El gemado de Zapatero. Sí, el interminable, es el Errejón de uniforme. Al que llaman de forma anticipada el ministro de Defensa de Podemos. Dice que hay soluciones políticas. Será el ministro de Indefensa.
o de Dice que indefensión. Hay soluciones políticas y de financiación con respecto a los atentados. ¿De financiación? ¿De financiación? Se debe referir a Irán, a su financiación iraní. Cuando habla de financiación se refiere a que en los últimos años se ha venido armando por parte de naciones de Occidente, dice, no, evidentemente no dice cuáles, a los terroristas o no dice los terroristas directamente, lo que dice son los rebeldes, por ejemplo, en Siria. Y que hay que cortar todas las vías de financiación. Pero en Siria hay una guerra civil y hay muchos grupos, o sea... Pero no, es que lo que está haciendo es echar la culpa a Estados Unidos de los atentados. Eso es lo que está haciendo. Diciendo que el terrorismo es culpa de Occidente. Pero en la misma línea que se han pronunciado diferentes gerifaltes de Podemos en las últimas horas. Pero en Zaragoza, en Valencia, y esos son los varones de Podemos, por decirlo así. Ayer o anteayer recordaba a Alfonso Rojo una de las intervenciones más brillantes de ese faro periodístico que después de García Ferreras merece ser el Trotsky de la situación, que es Nachete Escolar, que decía que después de los atentados de París se estaban violando salvajemente los derechos humanos en París y en Bruselas. Sí. Qué barbaridad. Sí, decía que no tenía freno la policía en Bruselas. La policía que no tenía freno y lo que no había era policía. Qué barbaridad. O sea, este era, ojo con este, que Nachete es de días de gloria. Este es extraordinario. ¿Le costaría tanto darse un paseo por Bruselas y ver la situación? No, hombre, a ver si te va a estropear un argumento, la visión de la... Oye, pues son él y su padre los más invitados en televisión española. Los escolares están en los últimos años, esto que se queda... Los Ferreras y los escolares son realmente omnipresentes. El padre ha sabido lo que es la profesión desde el principio, pero el hijo... No sé yo a qué profesión te refieres. Bueno, sí, desde luego no es la mía. Bueno, ¿y hay alguna cosa más o nos vamos a la crónica rosa? Únicamente, Federico, lo que puede afectar al Partido Popular está destapando la cadena SER, un supuesto caso de financiación irregular en el marco del Partido Popular en la localidad de Arganda del Rey. Bueno, esto es tremendo. Bueno, salta la noticia. Un caso de financiación irregular en Arganda. 1,2 millones de euros que estarían siendo estudiados por la intervención general del Estado y que dicen que salpicaría directamente al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Eso es lo que está contando la cadena SER y reproduciendo... El asunto de Arganda, que es conocido ya desde hace tiempo. Sí. Es la operación del tren de Arganda, si no me equivoco yo, que se puso en marcha, que estuvo ahí el grupo Villarmir. Luego, en cambio, que al final es una obra que Villarmir. Pero en cambio es lo de la Junta y la UGT, la finca esa que le dio al sindicato de la UGT, que se ha ido, por cierto, impune. Bueno, Cándido Méndez, ¿no? Eso sí que es... Se fue impune a Arafat al otro mundo y se ha ido impune a Cándido Méndez. Se ha ido impune pero vamos, esa finca que le daban, que le ha entregado a la Junta para retozar, para sus vicios diversos, ¿no? Para las gambas y lunes de vacaciones y empezamos con casos de corrupción del Partido Popular conocidos. Bien. Bueno, pero este es el cuento que nunca siempre es lo mismo, siempre es igual. Tienen todos los medios, pues. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué tenemos? A ver, Laura Herrero en la Crónica Rosa. ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué sucede en el Gran Hermano VIP? Porque aparte de Escolar y Ferreras hay otros grandes hermanos, VIP o Bob. Ha sido Semana Santa, así que en todas las revistas y revistas online vemos a todos los famosos que han estado acudiendo a las procesiones, también a la familia real en Mallorca, muy coloridos, con las niñas muy altas. Todos destacan que ya le llega por el hombro a su madre y también a su abuela. Dentro de poco le va a llegar la reina por el hombro, a la hija, a la princesa. Luego de y a la pequeña que es más alta que la mayor. De Gran Hermano VIP ha hablado Raquel Bollo, que ha estado ya en Sálvame Deluxe. Seguimos con los malos rollos, especialmente con Carlos Lozano, que sigue en la casa y todos se llevan fatal con él. Vaya, hombre, el único que da un poco de alegría. Me preocupa lo del pequeño Nicolás. O sea, estaba yo viendo naufragar a la selección española, parece, ¿no? Y no sé qué. Pues pequeño Nicolás, que es, prueba lo que es Soraya. O sea, unos espías que tienen a un tío trabajando en el CNI que está en un reality en Gran Hermano. Dice, pero vamos a ver, los espías son secretos. En vez de aprender de Blunt, claro, dice, o matan o mueren, pero en todo caso en secreto. Hay un viejo principio de la clandestinidad, de que la mejor clandestinidad consiste en exhibirse. Bueno,
Bueno, porque la exhibición oculta siempre otra cosa. Pero lo de cosa. este es más grave, porque es que encima le hicieron un test psicotécnico y salió prácticamente tonto. O sea, resulta que hay gente muy lista en este mundo. Y este estaba en el límite, estaba en el límite, estaba con Carmele Marchante, estaban en el límite. O sea, lo que se entiende, pues eso, límite. Bueno, pues vamos a la crónica rosa y luego veo a Rosa Belmonte que cuenta cuando Fran Rivera se comenta a sí mismo cómo se viste para las procesiones. Claro, luego que ya no hay piedad y que se pierde la fe. ¿Cómo no se va a perder la fe con estas costumbres? ¿Y cómo se viste uno para las procesiones? Bueno, es que habla de los calcetines. Y no, es tremendo, tremendo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.